El día de hoy un rico y delicioso atole blanco, un rico atole de masa blanco. Hola amigos, pues el día de hoy vamos a hacer este rico y delicioso atole blanco de masa de maíz. Así que pues para ello vamos a necesitar 270 gramos de masa, una varita de canela, medio litro de agua para licuarlo con la masa y por acá vamos a necesitar tener 2 litros de agua hirviendo y ahí le vamos a añadir la canela. Vamos a agregarle la canela y así vamos a dejar que hierva y mientras tanto vamos a pasar a licuar nuestra masa con ese medio litro de agua. Vamos a incorporarle el medio litro de agua y ahí vamos a irle echando de poquito pedacitos de masa, así, y lo vamos a pasar a la licuadora. Así que pues vamos a moler. Son 270 gramos de masa lo que vamos a necesitar. Pues vamos a pasar a licuar nuestra masa. Y así vamos a estar licuando unos segundos, unos 70 segundos y pues después apagamos. Una vez la tapé, amigos, para que rápido hirviera y ya hirvió. Así que una vez que ya está hirviendo, lo que vamos a hacer con la ayuda de un colador, vamos a estarlo vaciando y al mismo tiempo pues vas a bajar primero tu fuego y vas a colarlo. Eso es lo que vas a ir haciendo, colarlo para que pues no salgan todos los grumos del maíz, ¿verdad? Así es como vamos a colarlo. Ya mi coladora ya anda dando de las últimas, amigos. Hace ratito la estaba lavando y que se me quebra el manguito. Ya ahora sí me voy a comprar unas porque ya es justo y necesario. Me gusta no desechar las cosas, me gusta pegarlas, pero ya no manchen, ya ahora sí ya me pasé. Así que voy a comprarme unas coladeras porque sí me hacen falta y no voy a estar ahí sufriendo. Así que pues seguimos colando, amigos, y van a ver qué rico nos va a quedar este atole. Es súper sencillo, amigos, no tiene ciencia y súper rico. Y este atole blanco pues no es dulce, así que es como me encanta. Ya si a algunas personas les gusta, lo pueden acompañar con piloncillo. Con piloncillo es como lo pueden acompañar. Así ya vamos a hacer todo eso. Acabamos de. Voy a ayudarme con la cuchara, porque ya ven que la tengo hasta rota mi coladera, de que se me había quemado. Se me van a ir unos por ahí, pero no importa. Aún así el sabor es riquísimo. Así que seguimos haciéndolo hasta acabar de colarlo muy bien. Ay, amigos, pues ya quiero agradecerles, ¿verdad?, por estarme poniendo me gusta a mis videos y pues agradecerles todo este proceso que pues vamos creciendo y pues queremos llegar a más. Al principio de los videos les decía que si podemos soñarlo, podemos lograrlo, ¿verdad? Cualquier cosa que nos propongamos. Ya, mira, ya esto así, ya como está así, ya es para desecharlo. Igual si gustas echarle tantita agua de ahí para colarlo, también puedes hacerlo, pero ya, yo creo que ya está bien. Voy a desecharlo por acá y lo que vamos a empezar, yo me voy a permitir, como aquí voy a estar, me voy a permitir subirle el fuego, Yo cuando le voy poniendo la masa, amigos, no le bajo el fuego porque si no se me van a hacer bolas de grumos. Y no queremos esto, ¿verdad? No queremos que se nos hagan bolitas de grumos. Y lo que vamos a hacer, amigos, es pues no dejar de menear aquí. Esta es la clave para nuestro rico atole blanco.
Le apagué acá, amigos. Miren, por este lado tenía mis frijolitos cociéndose en la olla express, pero dije, no, 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 les voy a hacer mucho ruido. Así que pues no quiero, quiero que se escuche bien, ¿verdad? Pues quiero que me escuchen bien, porque siempre cuando no hay un ruido hay otro. Así que, mira, la varita de canela ya se separó, no quería que se separara, pero pues no importa, ya al final se la vamos a sacar. Y esto es lo que vamos a estar haciendo, esto es lo que vamos a estar haciendo, amigos, mira. Vamos a pasar como unos 10 minutitos, amigos, para que quede bien rico el atole y pues lo tenemos que estar meneando constantemente. Así que ya le subí al fuego. Yo aquí me permití subirle el fuego porque estoy aquí al pie de la estufa, ¿verdad? Así que pues mira, eso como que le ves ahí es de la canela que se me desbarató, la varita, pero eso no importa, ¿verdad? Eso es lo de menos. Se la vamos a sacar y el rico atole de masa pues va a quedar rico y delicioso. Miren, amigos, aquí ya pasaron 5 minutos. Voy a bajarle el fuego porque como ves, empezó a subir. Ya pasaron 5 minutos de yo estar aquí meneándolo y pues cuidando pues de que hirviera para poder bajar su fuego. Ya nada más voy a dejar que hierva ahí otros 5 minutitos o 3 minutitos, de 3 a 5 minutos, amigos. Y ya lo que voy a empezar ahorita a hacer es ir retirando esta, esta canela. Recuerda que el agua ya había hervido con su canela, así que yo voy a comenzar a retirarles la canelita por aquí ya salió esa, mira, hasta se me hinchó, eso fue que hizo que se desbaratara, ¿verdad? Aparte es una barota bien grande y pues yo ahí le voy cortando. Y así pues se lo vamos a ir sacando y mientras de 3 a 5 minutos le vas a, más o menos ese es el proceso para apagarle, ¿eh? O sea, después de que le pones la masa que moliste, vas a contar 5 minutos, que casi es el promedio, que va a hervir a fuego alto y ya después pues le vas a bajar en cuanto empiece a hervir, si no se te va a hacer un tiradero, ¿eh? Así que, ay, ojo con ese dato. Tienes que estar al pie de ahí. Parece que ya es todo. Bueno, por ahí le vi uno. Por aquí le vi otro pedacito, pero ya si no sale, pues no importa. Ya es mínimo lo que se ve. Ya si no sale, pues se lo quitamos en nuestra taza, ¿verdad? Pero ya, mira, quiero que veas que esta es la consistencia para nuestro rico, mira, nuestro rico atolito blanco. Mira, ahí está ya. Ya nada más pues esperar esos minutitos que te estoy diciendo, que ahorita apenas va como un minutito que va pasando. Y pues vamos a dejar que haga su función, pero ya a fuego muy bajito. Pues ya a fuego bajo, ¿verdad? Así como le bajaríamos y marcar a nuestro estufa. Pues así lo dejamos ya ahí que esté. Si tú tienes una ollita de barro, amigos, pues te recomiendo que lo hagas, queda súper rico, súper delicioso y con una palita de madera, pues es otro nivel, ¿verdad? Por ahí así dijéramos. Entonces, pues ya, dejamos a que esté y ahorita que esté, regresamos. Pues amigos, ya pasó el tiempo que se requería, como puedes ver está hirviendo ahí. Así que ya le vamos a apagar y vamos a servir nuestra rica taza. Se llegó el tiempo, le voy a apagar. Se llegó el tiempo de los ricos atoles, ¿verdad? Yo les prometí que les voy a hacer un rico atole de cacahuate y ahí tengo mi cacahuate de cáscara para limpiarlo. Pero pues hoy se me antojó este blanco. Así se me antojó y pues mira, como puedes ver, ya está nuestro rico atole. Y huele pues riquísimo, ¿verdad? Como un atole blanco. Pues voy a pasar
a servirlo. Voy a agarrar por acá una cuchara. Mira qué rico se ve ya. Mira. Si tú lo quieres más espeso, le puedes poner más masa, pero lo ideal para nuestro atole, así es como debe de quedar. Pero pues ya es al gusto de cada quien, ¿verdad? Pues voy a pasarlo a servir. Le retiro esa cuchara porque es de plástico. Y pues mira nada más qué belleza, ¿verdad? El día de hoy un rico y delicioso atole blanco, un rico atole de masa blanca.